Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, todos los que están aquí y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Si usted vive en las áreas cercanas a esta ciudad, esta localidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown de esta ciudad. Nuestros servicios son los miércoles, como el día de hoy, a las 7, ¿va? Iba a decir 6 para las 7, y a las 11 el domingo el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria, por poder enseñar esas dispensaciones que son elementales para la doctrina de la iglesia. En el nombre de Jesús, y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un programa muy importante. Ya tenemos la introducción de las dispensaciones. Búsquenos en YouTube, haga sus carpetas de estudio, suscríbase, comparta esta palabra de gloria a otros, porque estamos muy faltos de la sana doctrina y es raro ver videos de la sana doctrina, porque hoy en día las personas ven cualquier cosa o le creen cualquier cosa o cualquier cuento, y eso no está bien. Todo lo tenemos que comparar con la palabra de Dios y trazarlo sistemáticamente para si es para la iglesia o no es para la iglesia. Y tenemos estas dispensaciones. Las dispensaciones son periodos de tiempo que Dios permitió, para que trabajar con el hombre y él a través de estas hacer pactos con él. Entonces vemos que muchas personas ni siquiera creen en las dispensaciones, pero la Biblia habla de las dispensaciones y de los periodos de tiempo, y no las enseñan mucho menos. Entonces es muy importante que tú las aprendas. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes las dispensaciones vas a aprender a trazar la palabra de verdad correctamente. Y hoy vamos a ver la primera dispensación. Ya vimos la introducción y ya vimos también la habitación, ¿verdad? Porque es muy importante dónde se van a desarrollar estas dispensaciones. Cómo Dios creó la habitación del hombre, la creación, ¿verdad? Cómo Dios en 7 días puso una habitación para el hombre, ¿verdad? Y vamos a hablar de esta dispensación edénica. Se llama la número 1, dispensación edénica. ¿Por qué edénica? Por Adán y Eva, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes principales aquí? Adán y Eva, ¿verdad? En esa dispensación, ¿verdad? Porque Dios lidió con ellos, trabajó con ellos. Entonces es muy importante saber eso, de que esta dispensación es un lapso de tiempo de la creación. Aquí es la creación hasta el juicio. Aquí vamos a poner el juicio, el juicio. ¿Cuál es el juicio? Ya sabemos que esta dispensación acaba cuando Adán y Eva son expulsados del huerto que estaba al este del Edén, y vamos a explicarlo más detalladamente, hasta el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué los expulsaron? Por la caída, por causa del pecado. Entonces, ¿de dónde los expulsaron? Del paraíso. Entonces esta dispensación se realiza en el paraíso, ¿verdad? Muchos lo llaman el jardín del Edén, pero está mal, porque más bien es un huerto. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre ahí a labrar la tierra. Y se van a fijar que cuando Adán labró la tierra, lo hacía con amor, con cariño, no le costaba trabajo, pero ya después de la caída, tuvo esa maldición que está en Génesis capítulo 3, que dice que él iba a labrar la tierra con sudor, ya no iba a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ¿por qué se llama la dispensación de la inocencia? Porque Adán y Eva nacieron, los crearon, nacieron por Dios, ¿verdad? Él los crió inocentes, pero ¿inocentes a qué? Inocentes a que ellos no sabían que era pecado y cuáles eran las consecuencias del pecado. Mucha gente tiende a decir, no, pues aquí en la dispensación ética solamente tenían un mandamiento. No, eso es mentira. No, nada más tenían se le llama teológicamente una prohibición.
Dios no empezó con mandamientos, empezó con prohibiciones. Él iba a suplir todo. Aquí en el huerto, me parece, él les iba a suplir todo. Él les iba a suplir todo. Iban a tener aire fresco, donde dormir. Los animales iban a ser mansitos, las hierbas iban a ser todas sanas, las frutas. Iba a estar cómodo, iba a tener una provisión. Pero le dijo, tienes una provisión, que no vas a comer del árbol. Vamos a dibujar un árbol, ¿no? ¿Cómo se llama ese árbol? De la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Entonces dijeron que no comieran de él. Es muy importante que tú aprendas eso, ¿verdad? Que aquí se desarrolla eso. Y vamos a ver algunos versículos. Primero vamos a ver cómo Dios creó al hombre. Y dice Génesis 2:26. Y dijo Dios, hagamos, ¿va? Porque Él está hablando en su magnificencia, que es Dios, y en plural, porque Él se puede separar, Él es un solo Dios. Por eso Dios escogió a Israel. Mucha gente no entiende el concepto, ¿por qué Dios escogió a Israel? Bueno, número uno, porque Israel iba a proclamar que solamente había un solo Dios. Cuando Israel proclamó eso, todo el mundo era monoteísta. Tenía muchos dioses, y el primer monoteísmo surgió cuando los israelitas dijeron que era un solo Dios, mono de uno, monoteísta. Todo el mundo era pluritista y tenía muchos dioses y tenía cantidades enormes. Número dos, ¿para qué escogió el pueblo de Israel? Porque iba a venir el Mesías, ¿verdad? Prometido de ahí. Y número tres, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene tres razones. Número tres, porque a través de los judíos, como dice en Romanos capítulo 9, íbamos a obtener nosotros las escrituras. Por eso escogió al pueblo de Israel, no porque era un pueblo, le cayó bien, no le cayó gordo, no. Porque tenía un propósito de él hallar una área geográfica, levantar un pueblo y glorificarse a través de ese pueblo, escogiéndolo uno de los pueblos que tenía el más duro corazón, ¿verdad? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, imagen y semejanza, imagen y semejanza, ¿verdad? Imagen quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios, ¿verdad? Dice el Antiguo Testamento, tenemos manos, ojos, pies, las nubes son el polvo de sus pies, pero cuando se encarna, ¿verdad? Nos dice en Timoteo, ¿verdad? En Timoteo nos dice la Biblia, en Timoteo nos dice que Él reencarna, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:16, así como Juan 3:16 dice, sin controversia, grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿perdimos qué? Perdimos la imagen, la seguimos teniendo, pero la semejanza la perdimos, ¿verdad? Porque ya no íbamos a hacer tres partes, ¿verdad? Ya no íbamos a hacer espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu murió a causa de la caída, ¿verdad? Entonces, cuando a Adán le dijeron, no, pues esta es la única provisión que tú vas a tener. Pero vamos a ver esas características, tres características generales de esta dispensación, ¿verdad? Bueno, la creación, ¿verdad? Él creó a Adán y Eva y a los animales, ¿verdad? En el huerto, y las plantas y la creación y la tierra que tenían la capacidad de comunicarse con su Creador. Tanto Adán y Eva se podían comunicar con su Creador, tanto los animales se podían comunicar con su Creador, tanto la tierra se podía comunicar con su Creador. Y no solo comunicación o comunión, tenían una amistad, ¿verdad? Pero ¿por qué dio esa provisión Dios? Porque Dios quiso que esa creación que Él hizo
fuera voluntaria, ¿verdad? Entonces, lo que se llama libre albedrío. Dio al hombre. ¿Y qué es el libre albedrío? El libre albedrío es, escoges seguir a Dios o no escoges seguir a Dios. Escoges obedecer a Dios o no escoges obedecer a Dios. Aquí no dice, bueno, me voy a recortar el pelo. Yo tengo libre albedrío si decido o no. Eso no es libre albedrío. Yo voy a la iglesia si quiero o no, porque eso yo tengo libre albedrío. Eso tampoco es libre albedrío. Libre albedrío es una sola vez en tu vida, cuando te presentan el evangelio. Si tú aceptas a Dios, aceptas lo que Él hizo en la cruz o no lo aceptas. Si tú lo aceptas, se te termina tu libre albedrío, porque ahora ya tienes un Señor. Y si no lo aceptas, pues vas a seguir tú pensando que tú tienes las decisiones toda tu vida y te vas a sentir tú como Dios. Entonces, Él dio libre albedrío, ¿va? Al hombre, ¿va? Entonces dice, el hombre hecho imagen y semejanza a Dios tenía toda capacidad espiritual y moral. Por eso lo hizo moral, ¿ah? Para que Él decidiera, ¿ah? Pero también lo creó espiritual, para que tuviera una comunión con Él. Es muy importante que aprendamos eso. Dios creó al hombre con una amistad profunda. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios creó a Adán y Eva y creó la creación? Hasta la creación de los animales. A todos, Dios creó a todos para dos razones. Para que lo adoraran. Voy a poner adoración y servir. Para esas dos razones Dios creó a la creación. Por ejemplo, tú le preguntas a una persona, a un teólogo, ¿para qué Dios creó la creación? Oh, bueno, para crearnos a los humanos. No, Él nos creó para adoración y para servir. Para eso nos creó. Y entonces cuando nosotros perdemos lo que estábamos originalmente, el estado original, lo perdemos por culpa del pecado, ¿verdad? Aquí es el pecado. ¿Por qué? Porque aquí es la caída, ¿verdad? Que Adán pecó. Perdemos la originalidad, la semejanza de Dios. Entonces cuando tú vuelves a nacer en Cristo Jesús, entonces tú tienes que adorar y servir. Adorar y servir. Si tú eres un cristiano que dices que tú adoras cuando tú quieras, entonces tú no eres un hijo de Dios, porque el hijo de Dios es un adorador en espíritu y en verdad, y adora en cualquier lugar donde esté. Y un servidor le sirve a Dios, de una u otra manera le sirve a Dios. Escucha, tiene comunión con Dios y le sirve. Porque si no estás haciendo ninguna de estas dos, pues obviamente no has vuelto a nacer, no has regresado al estado original. No eres a la semejanza de Dios. Y de regresar al estado original es volver a unirte a Dios. Volverte a unirte a Dios para siempre. Por eso mucha gente no entiende este concepto, ¿verdad? Que Dios, al recibir el Espíritu Santo, al creer en el Evangelio de Gloria, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que siempre lo mencionamos, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, según las Escrituras, eres sellado con el sello de la promesa, como dice en Efesios 1:17, para adorarlo y servirlo, pero ya te dio el Espíritu Él. Por eso cuando Elías, por ejemplo, él se va a ir y le dice a Eliseo le dice, ¿puedo tener doble porción de tu espíritu? Está porque él tenía el Espíritu de Dios, ya había sido dado. Eso no lo entendemos. No hay ningún espíritu de Elías, es el mismo Espíritu Santo del que estamos hablando. Entonces, como Adán y Eva estaban en el huerto, seguimos adelante. Y dice el 2:15, tomó pues el Señor Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Aquí cuando trabajaba en el huerto, lo hacía de todo corazón, ¿verdad?
No, él no renegaba, ya voy a trabajar. No le costaba trabajar porque le nacía trabajar. Estaba contento con trabajar. Estaba feliz por trabajar, cosa que hoy día no lo vemos, ¿va? Y dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás gratuitamente comer. Todos los animales en esa época, en esta dispensación, hasta que salieron del Edén, todos comían hierbas y vegetales. Hasta los leones, hasta los lobos, hasta los perros, el hombre, todos eran veganos. Todos eran veganos. Herbívoros. No, también frutas y eso. No solo herbívoros, nada más comían pura hierba, pero no, comían frutas y eso. Y ya después de la caída, ya los animales se hicieron carnívoros, el hombre se hizo carnívoro, las plantas empezaron a producir cosas malas, ¿verdad? Si usted ve una rosa, porque una rosa tiene espinas, por la maldición que Dios hizo en Génesis, si usted no lo sabe. Porque la rosa no tenía espinas, no había plantas venenosas, no había poison ivy, como lo dicen en inglés, no había cosas así. Entonces el libre albedrío es para elegir libremente si tú tienes a Dios y no. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dio esa moralidad de libre albedrío? ¿Para qué? Usted nunca se ha preguntado ¿para qué? Muy fácil. Para probar la fidelidad de lo que Él habría creado. Mira Adán, mira Eva, yo te voy a dar todo. Es lo mismo cuando tú pasas a ser un cristiano. Yo te voy a dar todo, yo te voy a proteger, yo soy tu Señor, yo voy a estar contra ti, nadie va a estar contra ti porque yo te voy a guardar tu espalda. Entonces, les dio todo, les dio provisión, les dio trabajo que les gustaba, les dio todo donde dormir, les dio todo les dio, pero excepto no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esa provisión, porque quería probar su fidelidad. Pero es una fidelidad lógica, ¿verdad? Dios no tomó ventaja de Adán, ni de Eva, no tomó ventaja. No tomó ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque habiendo cientos o miles de árboles en el huerto, de frutas, no necesitaba comer él de ese árbol. No es como si ya pasó la temporada y ya no hay manzanas, ya no hay higos, ya no hay peras, entonces me voy al árbol de la ciencia y el bien. La serpiente me tentó. No, tenían provisión en sobreabundancia. Entonces era una cosa de Dios que Él quería ver si le hacían caso, ¿verdad? Una cosa que si ellos tenían esa libre elección. Y Dios provee, ¿verdad? Todo para que el hombre pudiera ser fiel. Un ambiente sano, naturaleza, comunión, amistad, todo le proveyó al hombre para que él no fallase, no cayera, ¿verdad? Entonces, ese pacto edénico hizo un pacto con él, ¿verdad? Lo vamos a ver en Génesis capítulo 1. ¿Verdad? Él hizo un pacto. El pacto edénico, ¿ah? ¿Cuál es el pacto edénico? Que él iba a proveer todo. Él iba a darle protección, un medio ambiente, de comer, los animales no se lo iban a comer a él, ni los insectos tampoco. Entonces él hizo un pacto con él, con esa condición, con la prohibición que no tomaran del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Con esa prohibición. Y dice la Biblia, ¿verdad? Aquí está el pacto, ¿verdad? Del 26 al 27 dijo, el 28 dijo, y Dios los bendijo y díjoles, fructificar y multiplicar y hinchar la tierra. O sea, esa era parte del pacto, hinchar la tierra. O sea, ellos iban a reproducir. ¿verdad? Iban a tener hijos, ¿verdad? Muchos hijos. ¿Para qué? Para poblar la tierra. Es parte del Pablo. Y sollozarla y señorar sobre los peces
del mar y sobre las aves del cielo, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. So, Yohalda quiere decir que él tenía el control, ¿verdad? Que él iba a ver que toda esa creación, todo lo que había Dios hecho, él tuviera cuidado de ella. En otras palabras, Dios le dijo que parte del pacto él iba a ser el mayordomo de la creación. El mayordomo de la creación. Entonces dice, y dijo, he aquí, os he dado toda hierba y simiente sobre la faz de la tierra, y todo árbol que hay fruto que da simiente será dado para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves del cielo que se mueven en la tierra, que hay vida en la hierba, le será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y de gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto, ¿verdad? Pero fíjese muy bien, en el pacto le dice, le será para comer. No dice que se los iban a comer ahorita. ¿Por qué? Porque después se los iban a comer. Esa es una controversia que muchos teólogos tienen, pero en hebreo dice así. Entonces dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:7, vamos a leer la que dice la palabra de Dios. Vosotros, maridos, semejante morad con ellas con el conocimiento, honrad a su esposa como un vaso más débil y como heredera juntamente de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no sean acortadas. Y en Efesios capítulo 5 del 22 al 33 nos habla que Dios instituyó algo muy importante aquí en esta dispensación. Se llama matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos iban a reproducir la tierra, pero bajo sus reglas de él. No iban a tener ahí a la prima se le arrima y ¿verdad? Y a todo el mundo y con mi tía y con mi tío no. Todo dentro de un matrimonio. Instituyó Dios el matrimonio. Por eso el matrimonio es divino. ¿Por qué? Porque la reproducción fuera del matrimonio, ¿qué es? Pecado. Entonces vemos que en Efesios 5, 22 y 33 también nos habla del matrimonio. Les dio un mandato: poblar la tierra, ¿verdad? Poblar la tierra y expandirse. Les dijo expandirse. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando fueron ellos expulsados y tuvieron más hijos? Y el hijo de Adán y Eva, Caín, mató a su hermano Abel. Entonces Caín fue el primero que no se quiso expandir. Si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en Génesis capítulo 11 Caín forma una ciudad, porque Dios prohibió que no hicieran ciudades, que se expandieran por toda la tierra. Y es el primero que hizo una ciudad. Y después fue Babel, ¿verdad? Ya desde los hijos de Caín viene Nirro, el primer anticristo. Y por eso Dios derribó la torre de Babel, para que se movieran. ¿Por qué? Porque Dios les mandó no solo reproducirse bajo el matrimonio, sino expandirse a toda la tierra. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado ahí en Babel o en Palestina? Entonces no hubiera nadie viviendo en América, no hubiera nadie viviendo en África, no hubiera nadie viviendo allá con los canguros en Australia, nadie. ¿Por qué? Porque no obedecieron al mandato, muchos. Poblar la tierra, extenderse. Pero si usted lee la Biblia y ve en Génesis el linaje de Set, por eso el linaje del Mesías siempre fue ¿qué? Nómada. Por eso Abraham era nómada. Por eso Abraham, teniendo mucho dinero, Abraham tenía más dinero que Nabucodonosor para hacer una ciudad. Y aún así él vivía en tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque él sabía que él era un peregrinaje que Dios le mandó, porque su morada celestial, su última morada, estaba arriba. Entonces eso debemos de aprender. En Génesis, ¿verdad? Capítulo 11 nos habla de eso, que del diluvio.
nos habla que a Dios no le agradó eso, que el hombre hiciera ciudades. Y dice también la Biblia en esta dispensación que a Adán se le dio el señorío de la creación, no para maltratar la creación, ¿verdad? Sino para que la cuidase, que la cuidase, para que toda la tierra se pueda sujetar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio esa mayordomía a Adán que cuidara toda la creación para que el enemigo, los ángeles caídos, no interviniese, ¿verdad? Porque había ángeles caídos, si no se acuerdan, en la tierra. Entonces, si ellos hubieran poblado la tierra, hubiera ángeles caídos, entonces él hubiera protegido la tierra. Y también dio una provisión divina, ¿verdad? No solo este árbol, ¿verdad? Dio una provisión divina en su pacto, en esta dispensación, una provisión divina donde los alimentos, ¿verdad?, eran para eso. También les dio un mandato cultural. El mandato cultural es que ellos iban a trabajar de todo corazón, ¿verdad? Ya después vemos que después de la maldición él trabaja con el sudor de su frente. Entonces la mujer de Adán, la esposa, fue engañada por la serpiente. ¿Va? ¿Qué vamos a poner una serpiente? Y le engañó dice, con que Dios dijo. Con que Dios dijo. ¿Sabía que ese es el mismo pecado que toda la humanidad hace el día de hoy? Por ejemplo, tú le dices, no tengas fornicación, es un pecado. Entonces la gente dice, con que Dios dijo. No digan mentiras, con que Dios dijo. No puede haber pastoras, con que Dios dijo. ¿Se fijan? O sea, ya cuestionando a Dios con lo que dice, ese es el pecado que incurrió. Satanás puso en la mente de Eva. Como dicen los colombianos, le metió una cucaracha dentro de la cabeza. ¿Y qué pasa con una cucaracha dentro de la cabeza? Se van a multiplicar, ¿verdad? Las ideas se van a multiplicar. Entonces le engañó y dijo, bueno, pues ustedes van a ser como dioses, van a saber el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo Dios? No coman de esta fruta porque ciertamente, si tú comes, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó aquí después de que cayeron, va? Porque después vino la maldición y la expulsión de Adán y Eva. Pusieron un querubín a la entrada, un ángel. Vamos a hacer un ángel con alas, con una espada, para guardar el jardín al este del Edén. Otra cosa que no te enseñan muchos, o cuando tú estás leyendo la Biblia o la estudias profundamente, que dice en la Biblia que Dios puso un jardín, escúchalo muy bien como dice la Biblia, Dios puso un jardín al este del Edén. No dice que se llama Edén, dijo que al este del Edén. Edén es una región montañosa, como en Turquía. Entonces dice que lo puso al este del Edén. Pero todo el mundo le llama el jardín del Edén, no sé por qué, pero la Biblia dice así. Y dice que estaba y da el lugar exactamente geográfico, ¿verdad? El río Pisón y que el río la tierra de Jabalí, y da los nombres de los ríos, ¿verdad? El Gihón y el Jediquel, y da la situación geográfica de este huerto donde él lo puso al este del Edén, ¿verdad? Entonces vemos que tiene que el hombre que sujetarse, ¿verdad? El hombre cae en una caída y entonces viene una maldición, ¿verdad? Dios empieza a maldecir al hombre, a la mujer, a la serpiente y a la creación, ¿verdad? Todos pagaron los platos rotos
La serpiente dice, tú vas a tragar polvo, te arrastrarás en tu pecho. Muchos dicen que quizás la serpiente aquí todavía tenía pies, o patas, pero le quitaron las patas, o esos a lo mejor era como dice, serpiente de 2 patas, o como rata de 2 patas. No sabemos, pero ya se las quitaron para que se arrastre y trague polvo. Muchos no entienden ese concepto de tragar polvo, porque el hombre, ¿qué es? Polvo. Entonces, ¿a quién se va a tragar la serpiente? Al mismo hombre, a todos los que no se alían. La tierra es maldita, muchas cosas no entendemos de la maldición, por eso hay espinas, plantas venenosas, hongos venenosos, arañas que tienen mucho veneno, serpientes. Hay diferencia entre serpientes y víboras, ¿verdad? Las serpientes son las que tienen aquellos venenos, las víboras son aquellas que se comen a los ratones. Entonces hay diferencia, ¿verdad? Pero a todos les llegó la maldición. Y dice la Biblia que los maldijo, ¿verdad? Y le dijo que a la mujer, dice, tú por haber desobedecido y querido a la serpiente, dice, ahora tú vas a... Es una maldición. Dice, el hombre se va a enseñorear de ti. Dios lo instituyó así. No dijo van a ser iguales. No dijo iguanas ranas. Tampoco dijo liberación femenina. No, dijo el hombre te tienes que sujetar al hombre. Y vas a tener dolores. Yo me imagino en esa época, cuando ella tuvo sus hijos a Abel y Caín y le dolió, vamos a tener otro, no hay problema. Imagínate si no te doliera tener hijos, tuvieras 9, 10. Pero no, ahora una mujer tiene un hijo y dice, no, dice, las vi negras, dice, ya no quiero tener ninguno más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues ella, la parte de la maldición son los dolores de las preñeces o de parto, dice la Biblia. Y los expulsaron, ¿verdad? Sí, pusieron al ángel fuera para que guardase algo muy importante. Había otro árbol muy importante en el Edén, que se llama el árbol de la vida, que aparece otra vez en Génesis. Entonces es muy importante que tú aprendas esta dispensación edénica para que no te cuenten y no te digan. Pero aquel lugar era bellísimo. Aquel lugar era el cielo en la tierra. Por eso un día tenemos que regresar a la creación original y un día en el milenio va a ser igual. Los animales ya no te van a molestar, ni los zancudos. Imagínense en el milenio un zancudo se va a parar arriba de aquí y le dice, hola zancudo, y ni te va a picar, ni nada, no te va a hacer daño, no va a haber lágrimas, no va a haber cosas que te afecten, ¿verdad? Como las que nos afectan hoy. No te va a comer un oso, un cocodrilo o un león, vas a ir y vas a acariciar al oso, o le vas a aventar un hueso al león y te lo va a traer. ¿Va? ¿Por qué? Porque pues todo va a regresar a la creación original. Ahí nada de que tengo alergia a esto, tengo alergia al polvo, tengo alergia al pasto. No. Tú te puedes dormir en el pasto y te puedes enredar en una poison ivy y no pasa nada. ¿Por qué? Porque regresamos a la creación original. Entonces es muy importante obedecer a Dios porque ve que un solo pecado, una sola provisión tuvo graves consecuencias. Ahí, ¿qué nos trata de enseñar Dios? Que desobedecerle a Él trae graves consecuencias. Nosotros no nos cabe en esta mente finita que tenemos el problema que los pecados nos pueden traer. Muchas veces inmediatamente o muchas veces a la larga, pero todo pecado, dice la Biblia, que te va a alcanzar. Todo pecado te va a alcanzar. Aquí no hay nada de que yo le corro más rápido que el pecado, me subo a mi carro, no me alcanza. No, te va a alcanzar de una u otra manera, te va a alcanzar, ¿verdad? Bueno, entonces eso le dio una provisión y eso fue devastador, una mala consecuencia
Pero ¿para qué hizo eso Dios? Para probar la fidelidad. Imagínate si tú tienes un hogar, si tú tienes una familia, si tú tienes todo, todo tú le das a tu familia, por ejemplo, un hombre que le dé todo a su familia, a su esposa, se casaron enamorados, se casaron bien, los dos enamorados, tuvieron niños, no les falta nada, está lleno su refrigerador, tienen seguro médico, tienen carro, tienen todo, el hombre le provee todo. Y el hombre le dice, solamente eso, mi amor, no me vayas a engañar, y la mujer lo engaña. Entonces es lo mismo en la creación, una sola provisión y todo falló. O puede ser viceversa, el hombre engaña y la mujer ahí se queda con los hijos cuando el hombre lo tenía todo. ¿Sí me entienden? O sea, muchas veces ponen la gente pretextos, ¿verdad? Bueno, yo engañé a fulano y tal porque mi esposa ya no me quería o a mi esposa ya no quería nada conmigo. O sea, son puros pretextos, porque cuando tú pecas mayormente, la gente no sabe esto teológicamente, pero Dios como que tiene una escala de pecados, ¿verdad? Entonces, si tú haces ciertos pecados, por ejemplo, todos los pecados sexuales son gravísimos para Dios y tienen consecuencias no solo en ti y en tus seres queridos, sino hasta en tu cuerpo. Pero también Dios mide la intención del pecado, ¿verdad? Por ejemplo, si tú, robas un pan, entonces Dios ve que no tienes nada que comer, que tus hijos están muriendo de hambre y tú te robaste ese pan para darles de comer, Él quizás no lo considere como pecado. Pero si el hombre es un flojonazo, no hace nada, pero si el hombre es esforzado, quiere trabajar y esto, lo otro, y tuvo que hacer algo malo para ayudar a los suyos, Dios lo ve con otros ojos porque ve la intención. No digo que el pecado está bien, pero el pecado no va a tener esas consecuencias como los otros. O como alguien que tiene todo, ¿va? Tiene dinero, tiene fortuna, tiene todo y se mete en una tienda a robar, ¿va? Entonces eso Dios lo ve terrible, porque pues tiene todo, no le falta esa bufanda, ese pantalón que se robó, pues ya tiene maldad en su corazón. Entonces muchas veces Dios prueba las intenciones de los seres, ¿verdad? Pero es muy importante que aprendas que esta creación Dios le dio ese mandato del matrimonio para reproducirse, para expandirse, pero a la vez les dio un libre albedrío. El libre albedrío es de escoger a Él o al mundo, escoger a Él o a Satanás. Mucha gente dice, pues yo no escogí a ninguno, pues tú estás con Satanás. Aquí no hay nada de que yo no escogí a nadie. Así muchos dicen, oh, yo soy ateo. Bueno, cuando llegues a la presencia de Dios y te mande al infierno, yo te aseguro que no vas a decir que eres ateo. Ahí vas a cambiar de opinión. Ahí vas a decir, oh, la Biblia no era un cuento de hadas, ¿verdad? Ya vas a saber lo que pasó. Bueno, no sabemos si Adán tenía el concepto de lo que era muerto o no, pero dice que morirás, ¿verdad? Y Adán y Eva murieron en menos de un día, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pedro que un día para Dios son 1000 años y él murió a los 920 y tantos años, o sea, no duró ni un día físicamente, y también murió espiritualmente. Murió físicamente y espiritualmente. Espiritualmente murió inmediatamente y físicamente Dios le dio esos 900 y pico de años para que se siguiera poblando el mundo, pero no pasó más de un día para Dios, porque para Dios 1000 años son como un día y Él no duró los 1000, cuando en esos años se vivían muchísimos años, no los duró. Mejor Matusalén duró más que él, ¿verdad? Adán y Eva, los dos, no duraron ni un día, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces eso tenemos que aprenderlo, porque muchas veces dice, bueno, pues Dios dijo que morirían y se comieron la fruta y vivió 900 y pico de años, porque no tiene ignorancia que para Dios
un día es como 1000 años y no duró el día, ¿verdad? Entonces la Biblia no se equivoca en ningún momento. Entonces, la desobediencia perdió Adán el gozo, ¿verdad? La bendición, la provisión, ¿verdad? Y su paz. ¿Por qué? Porque ya no estaba el espíritu, es fruto del espíritu, perdió. Ya Adán ya no tenía el mismo gozo, la misma bendición. Aunque Dios le enseñó que si él sacrificaba un animal podía limpiar los pecados y él se los enseñó a sus hijos. Por eso Abel aprendió correctamente y ofreció un sacrificio conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, y sobre todo perdió algo más importante, la comunión con Dios. Eso es lo más importante, la comunión. Entonces, eso trajo muchas consecuencias, ¿va? Para un pacto se necesitan 3 cosas. Para un pacto se necesitan 3 cosas. Y ya vimos en esta dispensación un pacto, el pacto helénico, el pacto que estamos hablando de esta dispensación. Se necesitan 3 cosas según Oseas 6:7. Él nos dice que constituye un pacto. Un pacto constituye la promesa, ¿verdad? Una promesa. Por ejemplo, aquí, ¿qué le prometió a Adán? Todo. Le prometió casa, comida, techo, todo, seguro médico, seguro dental, todo, retiro, todo, eternidad, todo le prometió, ¿verdad? Le prometió, ¿verdad? Un pacto tiene que tener también un castigo si lo violas, cualquiera de las dos partes, ¿verdad? O consecuencias. Vamos a poner consecuencias. Y segundo, ¿verdad? Las condiciones de Dios. Ponga mucha atención, el número 2. Por ejemplo, mucha gente tiene el día de hoy en las iglesias falsas, pues voy a pactar con Dios. Bueno, pues tú no puedes pactar, porque las condiciones, ¿quién las pone? ¿Quién pone las condiciones? Dios. ¿Cómo se te ocurre pactar si hay 7 pactos en la Biblia y Dios dijo que no iba a hacer más pactos? O sea, tú no puedes pactar nada más porque lo oíste o lo leíste en la Biblia o alguien te lo enseñó mal. Eso no existe, ¿verdad? Oh, yo voy a pactar con Dios, yo le doy mi reloj y mi despido. No, estás pactando con el diablo, o estás pactando con un lobo rapaz, o con un hombre. No estás pactando con Dios. Dios tiene ya 7 pactos en su Biblia y Él promete algo, Él pone las condiciones y si violas el pacto tienen sus consecuencias o su castigo. ¿Cuál fue la consecuencia o el castigo de Adán y Eva? La expulsión. ¿Cuál fue las condiciones? Una, no coman la manzana. ¿Cuál fue su promesa? Le dio todo, ¿verdad? VIP, todo. La promesa le dio vida eterna, le dio provisión, todo, el matrimonio, hijos, poblar la tierra, todo. El paquete completo, el cielo, el huerto, o también se le llama paraíso. Le dijo, todo te doy, todo. Seguro médico también, seguro dental también, todo te damos. Ni iba a necesitar seguro dental porque ni los dientes se le iban a caer. Imagínense. Yo me hubiera querido estar ahí de chiquito, me hubiera comido todos los dulces y no se me caen los dientes. Pero ahora al romper el pacto, pues tenemos un deterioro, ¿verdad? Y no solo eso. Y fíjense muy bien, al nosotros estar en este lado, pues vamos a morir igual que Adán. Por eso todo el mundo muere.
Únicamente si vas a Cristo, entonces ya esa muerte se va a detener. Un día tu cuerpo va a resucitar y tu alma va a resucitar y tu alma va a resucitar. Es muy importante que aprendas eso. Entonces lo más importante de este pacto es la promesa. Génesis 3:15. Esa es la primera promesa del Mesías prometido. Génesis 3:15 lo vamos a leer. Vamos a ver cómo Dios lo pone en la Biblia. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. No dice entre tú, dice entre ti. ¿Por qué? Porque está hablando de la serpiente. Enemistad pondré, porque no es tú, porque si fuera tú, fuera un humano, ¿ah? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Por qué? Porque Satanás va a imitar una simiente, pero le dice algo ilógico para Satanás. Dice, ¿cómo una mujer va a tener simiente si el que produce la simiente es el hombre? ¿Cómo una mujer va a tener simiente? No sabía que el Espíritu Santo iba a engendrar a la mujer, ¿verdad? El Espíritu iba a meterse dentro de María y engendrar a Jesús. Entonces dice, la simiente te herirá, esta simiente te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Y cuándo se realizó eso? En la cruz. En la cruz. Esta es la primera profecía de la crucifixión, si usted no lo sabe, Génesis 3:15. Eso es lo más bonito. Entonces, vemos que en esta dispensación es un poco sencilla porque no habla de muchos personajes. Las siguientes dispensaciones vamos a hablar mucho más porque son mucho. Porque ¿qué pasó? Aquí como una y otra obedecieron al mandamiento, entonces ya en la siguiente dispensación ya son mucha gente, entonces vamos a hablar de mucho más personajes, mucho más gente que intervienen en estos pactos de Dios, en estas dispensaciones, y sobre todo el pacto que hace Dios, qué promesa, qué condiciones pone y qué consecuencias tiene si violas el pacto, ¿verdad? Entonces hay una cuestión. El último pacto de Dios solamente tiene una promesa, no tiene ni condiciones de Dios ni consecuencias. Eso es lo grandioso del último pacto, porque solamente Él te pone esa fe para que tú creas y somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros. Y al nosotros ser salvos ya no hay ni condiciones ni castigo, porque todo te lo va a poner Dios en tu corazón para que tú lo hagas. Nada de que ya fuiste salvo, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. No, porque si no la salvación no fuese de Él, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Pastor, cuando fue expulsado Adán, sigue siendo imagen, pero ya no es semejante. No, porque si vemos en Génesis, dice que después Adán y Eva, como mataron a Abel, Dios les dio otro hijo que se llamó Set, y mataron al hijo de Adán y Eva, mataron a Abel. Pero se rompe. Caín mató a Abel, entonces Dios les dio otro hijo que se llamó Set. Y si vemos en la Biblia, dice en la Biblia que Dios tuvieron a Set y fue conforme a la imagen y semejanza de Adán. Ok, pero fue Adán, no a Dios. Ya no somos a semejanza de Dios, somos a semejanza de Adán. ¿Se fija? Pero con Jesús volvemos a ser semejantes. Entonces cuando regresamos a la creación original, cuando creemos en Jesucristo, entonces ya somos semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque ya vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Que Adán tuvo, vamos a leerlo, Génesis 5:3, dice, y vivió Adán
130 años y engendró un hijo a su semejanza y a su imagen y llamó su nombre Set. ¿Se fija? Ya veo cómo, y mucha gente sigue diciendo, no, somos, y tú tienes que creer en Cristo porque eres imagen y semejanza. No, nada más eres a imagen porque tienes pies y cabeza y patas, o ojos y cuerpo, ¿va? Pero no eres a semejanza hasta que tú regreses a ser una nueva criatura. ¿Se fija cómo la Biblia dice ahí en Génesis 5:3? Y ya fue semejanza de Set. Pero eso perdimos esa semejanza. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio. Gracias, Dios, te alabo y te bendigo. Es un estudio muy básico. El siguiente va a ser un poco más largo porque esta es la primera dispensación donde la Biblia no nos habla mucho de esta, solo nos habla de esas promesas, bendiciones y pactos, cómo estos fueron bendecidos y maldecidos y cómo fueron expulsados. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a muchos a través de las redes sociales, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la Iglesia de Dios dice, Amén. que Dios los bendiga.